¿Quién le dejó llorar así? La voz de Preston Vale resonó por los pasillos de mármol, lo suficientemente aguda como para detener los relojes. El grito había perforado el silencio de la mansión. Y ahora él también. Maya Williams se quedó paralizada mientras pasaba el dedo por el cristal de la ventana del segundo piso, con el paño de microfibra todavía húmedo en la mano. Ella solo había estado trabajando en la finca del Velo durante 5 días, asignada a la limpieza de rutina en el ala este. Nadie mencionó nunca el quinto piso. De hecho, la mayoría del personal lo evitaba como si estuviera maldito. Pero ese sonido, el sollozo agudo y cíclico que ahora volvía a surgir, no era algo que ella pudiera ignorar. No era un llanto de hambre. No estaba somnoliento ni irritable. Era el sonido del pánico, del tipo que ataca desde adentro hacia afuera. Señorita, llamó el mayordomo desde abajo, manténgase alejada del ala superior. Ella no respondió. Maya subió los últimos escalones con el corazón acelerado. Al final del pasillo, detrás de una puerta entreabierta, con una luz parpadeante emitida por un proyector sensorial, un niño de unos 7 años estaba sentado acurrucado en el suelo alfombrado, meciéndose violentamente y golpeándose la frente al ritmo de una estantería. Sin supervisión, sin consuelo, solo dolor y repetición. Se detuvo en el umbral. Todo en ella le decía que regresara, pero algo más profundo, algo viejo y enterrado la mantenía arraigada. Su hermano Germain solía hacer lo mismo. El mismo balanceo, el mismo sonido. Ella lo recordó vívidamente debajo de la mesa del comedor, con los brazos apretados sobre el pecho y el rostro surcado por lágrimas que nadie podía entender. Maya entró suavemente en la habitación y se agachó a varios metros de distancia. «Hola, cariño», susurró ella con su voz apenas audible por encima de sus gritos. «No voy a tocarte, solo me sentaré aquí». El niño no respondió, pero su movimiento se ralentizó ligeramente. Ella mantuvo sus manos a la vista, con las palmas hacia arriba. Luego, lentamente, levantó una mano y trazó una señal sencilla sobre su pecho. Seguro, un movimiento que no había usado en años, uno que su abuela le había enseñado para calmar a Germain cuando las palabras fallaban. El niño la miró, solo un instante, luego continuó meciéndose. Una voz aguda cortó el aire detrás de ella. «¿Qué estás haciendo?» Maya se giró rápidamente. Preston Vale estaba de pie en la puerta, una figura imponente de precisión y furia apenas contenida. En una mano sostenía su teléfono. El otro agarró el pomo de la puerta como si fuera a romperse bajo sus dedos. «Lo siento, señor», dijo Maya, poniéndose de pie instintivamente. «Lo oí llorar. ¿Y quién te dio permiso para estar en esta habitación?» «Nadie. Solo pensé que podría estar en peligro. Aléjate de mi hijo». Sus músculos se pusieron rígidos, pero ella obedeció. Con cuidado, se hizo a un lado mientras Preston caminaba hacia el niño. En el momento en que intentó levantar a su hijo, el niño estalló en cólera, gritando más fuerte, pateando, arañando y agitando los brazos en completo pánico. Preston luchó por sostenerlo, sorprendido por la intensidad. «¿Qué le pasa?», murmuró. «¿Por qué lo hace?» «¿Puedo?», Maya dijo suavemente, dando un paso adelante nuevamente. Preston no la detuvo. Ella se arrodilló, extendió la mano y, en el momento en que el niño sintió su presencia, sus gritos cesaron. Él se giró hacia ella y se desplomó en sus brazos como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Sus pequeñas manos agarraron su manga. Él enterró su cara en su hombro. El silencio que siguió fue absoluto. «Si este momento te tocó el corazón, dale me gusta a Maya». Ella no lo salvó con palabras, sino con silenciosa empatía. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Es posible que no seas el único que esté cerca y sienta esa misma calidez en este momento. Preston se quedó atónito. «¿Cómo? ¿Qué hiciste?» «No hice nada, señor», Maya dijo suavemente. «Solo escuché y firmé». Ya sabes, un poco de lenguaje de señas. Mi hermano es autista no verbal. Esto solía ayudarlo a calmarse». La postura de Preston cambió casi imperceptiblemente. De repente su traje le parecía demasiado ajustado. Su presencia, tan fuerte hacía un minuto,
Ahora estaba suspendida, como si no supiera qué hacer consigo mismo. ¿Cómo te llamas? Él preguntó. Maya William. Yo limpio el ala este. ¿No eres terapeuta? No, señor, solo una limpiadora. ¡Uh! La observó mientras sostenía a su hijo como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Puedes quedarte un poco más hoy? Maya asintió, todavía balanceándose suavemente con el niño en sus brazos. Sí, señor, susurró. Preston se giró y salió lentamente de la habitación. Por primera vez en meses, la casa estaba en silencio. No se oían ecos de dolor, ni pasos tensos, ni portazos. Solo un niño y un extraño ahora, no tan extraño, envuelto en una silenciosa comprensión. Y aunque Preston no lo dijo, la expresión de su rostro lo decía todo. Algo había cambiado. Algo estaba comenzando. El sol ya se había ocultado cuando Maya bajó las escaleras de nuevo. Le dolía un poco la espalda de tanto sostener al niño. Elisha había oído a Preston llamarlo así. Shad finalmente se durmió en sus brazos. Su rostro se apretó contra la curva de su hombro como si perteneciera allí. Lo había recostado suavemente en un puff en la esquina de su cuarto de niños, cubriéndolo con una manta pesada que había encontrado doblada en el armario. No se había movido. Ahora la gran mansión se sentía más pesada que cuando entró por primera vez. Cada lámpara de araña brillaba, pero estaba fría. Cada baldosa de mármol bajo sus pies chasqueaba como un recordatorio de que no pertenecía. Era una limpiadora temporal, nada menos, y acababa de romper un límite importante. Se giró hacia el pasillo de servicio, esperando que la despidieran. Tal vez incluso la despidieran en el acto. Señorita William. La voz llegó a sus espaldas, cortante y clara. Se giró y encontró a Preston Vale de pie al final del pasillo, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Ya no sostenía el teléfono. En su lugar, sostenía una pequeña libreta, un bloc de notas, de esos que solían sacar cuando algo oficial estaba a punto de suceder. Maya se enderezó instintivamente. Sí, señor. En mi oficina, por favor. Se le encogió un poco el corazón, asintió, y lo siguió por el largo pasillo a través de unas puertas dobles hasta una oficina que solo había desempolvado desde fuera. Era inmaculada, moderna y con una decoración sobria. Estantes de madera oscura albergaban libros con lomos sin arrugar. Una pared de ventanas daba al jardín privado. Al fondo había un enorme escritorio de roble pulido. Señaló la silla frente al escritorio. Siéntese, uno. Maya obedeció, cruzando las manos sobre el regazo. Preston se sentó frente a ella y guardó silencio durante varios segundos. Golpeó con un bolígrafo el borde del bloc de notas. Podía oír el tic-tac de un reloj de pie a lo lejos. Parecía un tribunal y no sabía si era la testigo o la acusada. Lo trataste como si lo hubieras hecho cientos de veces, dijo finalmente. No lo he hecho, no con él, solo con alguien como él. ¿Tu hermano? Sí, señor. Germain. Falleció hace 4 años. Tenía 10 años. Los ojos de Preston. Levantó la vista y por un instante algo humano cruzó su rostro. Lo siento. Gracias. Volvió a guardar silencio. Luego se recostó en su silla. Ningún terapeuta, ningún especialista, ningún profesional capacitado ha podido calmar a Ellie así. Ni en 2 años. Todos fracasaron. ¿Y tú? Simplemente entraste allí con un trapo en la mano y lo curaste. A Maya se le hizo un nudo en la garganta. Yo no lo curé, señor, solo lo vi. Uf, eso lo detuvo. El bolígrafo que había estado golpeando se quedó quieto. Tú lo viste. Niños como Ellie no necesitan que los arreglen. Necesitan ser escuchados. No puedes apresurar su silencio. Tienes que estar dispuesto a compartirlo con ellos. Preston parpadeó lentamente. Suenas como alguien que debería estar haciendo algo más que fregar pisos. Solo soy alguien que necesitaba un trabajo, señor. Mi abuela tiene facturas médicas y esto paga mejor que el restaurante. Bajó la vista a sus notas y luego cerró el bloc de notas por completo. Quiero hacerte una... Maya parpadeó. Señor, necesito a alguien que conecte con Ellie. Alguien que sea constante, no otro desconocido sobrecalificado con un portapapeles y un contrato de 2 semanas.
Alguien en quien ya confíe. No soy niñera. No necesito una niñera. Te necesito a ti. Negó con la cabeza suavemente. Señor, con el debido respeto, le doblo el sueldo, dijo, sin darle tiempo a terminar. Te alojarás en el ala del personal, en una habitación privada, con todos los gastos cubiertos. Fines de semana libres, seguro médico si no tienes uno, y no volverás a mover un trapeador. Maya sintió que su corazón se aceleraba. Los números bailaban en su cabeza. Esa cantidad de dinero podría significar un verdadero tratamiento para la abuela Loretta. No más medicamentos salteados. No más cupones de alimentos que se extienden hasta el límite. Pero también conocía el riesgo. Esto no era solo un trabajo. Se trataba de un niño con unos patrones frágiles y una confianza aún más frágil. Si ella aceptaba y le fallaba, no sería simplemente otra niñera que se iba. Sería una traición. Yo no sé si puedo. Preston se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio. Mira, he tenido conductistas con títulos de Stanford, niñeras de agencias de élite, incluso un consejero familiar que cobraba $2,000 la hora. Ninguno de ellos duró más de una semana. Entraste y no dijiste nada. Y mi hijo recostó su cabeza sobre tu hombro. No sé qué es eso, pero sé que es raro. Maya tragó saliva. No es magia, señor. Es solo cuidado. Esto es aún más raro. Ella bajó la mirada hacia sus manos, con el esmalte de uñas descascarillado y todo. Pensó en Loretta, en la voz queda que le diría, «Cariño, si Dios abre una puerta, no te quedes ahí discutiendo por el pomo». ¿Cuándo empiezo? Mañana por la mañana tendré la habitación preparada esta noche. Maya asintió. De acuerdo, lo intentaré. Preston se levantó y le extendió la mano. Ella se la estrechó, pequeña y firmemente. Al salir de la oficina, su mente daba vueltas. No había empacado para un trabajo como interna. Ni siquiera le había dicho a su casero que se iba. Pero debajo de todo ese ruido había algo más silencioso, algo que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito. A la mañana siguiente, Maya llegó con una pequeña bolsa de lona colgada del hombro y una caja de cartón bajo el brazo. La señora Green, la ama de llaves, la condujo a las habitaciones del personal en el lado este de la mansión, cerca del jardín trasero. La habitación era sencilla pero cálida. Una cama individual, una silla de lectura, un escritorio frente a la ventana. Señor, Vale mandó a hacer esto anoche, dijo la señora Green, entregándole a Maya una tarjeta de acceso. Dijo que eras importante. Solo soy un ayudante, tal vez, pero no les da habitaciones libres a los ayudantes. Maya sonrió cortésmente y desempacó rápidamente. Mantuvo su ropa en perchas y colocó una pequeña foto enmarcada de Loretta en la mesita de noche. A las 9:30 am, ella estaba nuevamente afuera de la guardería de Ely. Esta vez, cuando entró, el niño ya estaba despierto. Se sentó en la alfombra, clasificando bloques de colores en 2 pilas de color azul. «Buenos días, Eli», dijo suavemente. No levantó la vista, pero se detuvo solo por un instante. Ella se acercó y se sentó con las piernas cruzadas a unos metros de distancia, en silencio, sin mostrarse amenazante. Después de unos minutos, empujó hacia ella un bloque rojo con la punta del pie. Ella sonrió. «Gracias». Ella empujó un bloque azul hacia atrás. El juego había comenzado. Las horas pasaron así, sin palabras, solo color, ritmo, repetición. En un momento dado empezó a tararear tonos gospel suaves, bajos y familiares. Eli no protestó. De hecho, se inclinó ligeramente, como alguien lo haría ante un fuego cálido. Preston observó desde la puerta en silencio. No estaba listo para decirlo en voz alta, pero algo en la forma en que Maya permanecía sentada allí, quieta y firme, sin intentar arreglar ni forzar, hacía que le doliera el pecho de una manera que aún no entendía. Tenga en cuenta el dolor, no el miedo. Algo más, la esperanza. Maya se quedó de pie junto a la ventana del cuarto de niños mientras el polvo comenzaba a entrar. Tenía los brazos ligeramente cruzados y la mirada fija en el jardín de abajo. El día había transcurrido más tranquilo de lo esperado. Sin gritos, sin arrebatos,
sin carreras frenéticas. Eli no había hablado, por supuesto. Él todavía se movía en silencio, ocupado principalmente con los rompecabezas de madera y los juegos de clasificación de colores que ella había preparado, pero esta vez la había dejado sentarse más cerca. Él no se inmutó cuando ella cantó una suave melodía en voz baja. Incluso le había tocado la manga brevemente una vez cuando ella extendió la mano hacia él para una pieza triangular azul. Ese pequeño toque había encendido algo en su cautelosa y casi sagrada esperanza. Detrás de ella oyó pasos suaves. Se giró justo cuando Preston Vale entró en la guardería. No llevaba su traje habitual, solo una camisa blanca con los puños arremangados y unos pantalones grises. Su rostro parecía menos tallado de lo habitual, un poco más suave alrededor de los ojos. ¿Cómo estuvo hoy?, preguntó, con una voz más tranquila que el ladrido agudo que ella recordaba de su primer encuentro. En paz, dijo ella, y una leve sonrisa levantó la comisura de sus labios, sin crisis, sin mordeduras ni golpes. Él se mantuvo firme. Preston avanzó un poco más en la habitación, con la mirada fija en su hijo, que ahora estaba acostado boca abajo, empujando con cuidado un tren de juguete a lo largo de la vía. No sé qué estás haciendo, murmuró. Pero funciona. No es un truco, señor Vale, respondió ella con dulzura. Es el momento, su presencia, y dejarle liderar. Asintió lentamente, como si tratara de comprender un idioma que nunca había aprendido a leer. Le encantaban los trenes, dijo de repente. La esposa de Emmy solía llevarlo al Museo del Ferrocarril cada 2 sábados. La mirada de Maya se volvió hacia Preston. Su rostro ahora se había vuelto hacia la ventana, con los ojos distantes. No ha pedido ir desde que ella falleció, continuó con voz baja y uniforme. Ni una sola vez. Ella no dijo nada, no presionó, simplemente dejó que el silencio dijera su parte. Pensé que lo estábamos haciendo bien, continuó. Después del funeral, contraté a los mejores terapeutas que el dinero pudo encontrar. Lo inscribí en todos los programas especializados que lo aceptaron. No escatimé nada, pero todo solo empeoró. Las rabietas, el miedo a los extraños, los gritos. Se volvió hacia Maya. Y ahora estás aquí, y está más tranquilo de lo que lo he visto en más de un año. Maya se movió ligeramente. El dolor no es algo que se trate como una gripe, señor Vale. No es lineal, no para ti, no para él. Preston no respondió de inmediato. Luego preguntó, ¿crees que la recuerda? Creo que él siente su ausencia, dijo después de una pausa, aunque no sabe cómo decirlo. Se sentó en el sillón junto a la estantería, con los codos sobre las rodillas, mirando a su hijo con algo entre culpa y asombro. Estuve casado durante 10 años, dijo de repente. Nos conocimos en la universidad. Estaba rígido. Ella era jazz. Ella se rió demasiado fuerte. Bailamos descalzos en nuestro balcón bajo la lluvia. Preparé el desayuno a medianoche. Maya sonrió. Ella suena maravillosa. Lo era, dijo, y algo en su voz se quebró. Solo un poco. Eli levantó la vista por un momento y miró fijamente a su padre. Preston se puso de pie y se acercó a su hijo lentamente. «Oye, amigo», dijo suavemente, agachándose a su lado. «¿Cómo va el tren?» Eli no habló, no reaccionó, pero tampoco retrocedió. Preston miró a Maya. «¿Crees que volverá a hablar algún día?» «Creo que ya lo es», respondió ella con ojos cálidos. «Solo hay que aprender a escuchar la versión del lenguaje en la que él confía». Sostuvo la mirada de su hijo un momento más. Luego asintió y se levantó. Más tarde esa noche, Maya regresó a su habitación en el ala del personal. Era modesta, pero cómoda. Ella había desempacado lo poco que tenía: 3 cambios de ropa, 2 libros, un diario maltratado y una fotografía enmarcada de su abuela, Loretta, sosteniendo a una joven Germaine. Ella lo recogió y pasó el pulgar por el cristal. «Te gustaría», susurró. «Está hecho un desastre, pero lo intenta». Llamaron a la puerta. Ella la abrió y encontró a la señora Green sosteniendo una bandeja con un plato tapado y una servilleta doblada. «El señor Vale dice que no has comido desde el almuerzo», dijo la mujer mayor con un tono curioso en la voz.
Insistió en que te dieran una cena como Dios manda. Maya parpadeó. No me di cuenta, perdí la noción del tiempo. Al parecer, el niño también. Hoy no gritó nada. Milagro de milagros. Maya aceptó la bandeja con una sonrisa de agradecimiento. Gracias. Antes de darse la vuelta para irse, la señora Green se quedó un rato. No te pongas demasiado cómoda, advirtió, pero su voz no contenía malicia. El señor Vale cambia de humor como el viento. Maya asintió una vez. No esperó nada. Cerró la puerta y se sentó en su escritorio, levantando la tapa del plato. Salmón a la parrilla, batatas asadas y judías verdes. Su estómago rugió en respuesta. Mientras comía, su mente repetía la imagen de Preston en el suelo junto a su hijo. Había sido breve pero genuina, vulnerable, y no pudo evitar preguntarse, ¿qué clase de hombre intenta controlar el mundo, pero olvida cómo mantener su niño? A la mañana siguiente, Maya entró en la guardería a las 8:30 en punto. Ellie ya estaba despierto, sentado junto a la ventana, dibujando formas en el cristal con el dedo. La luz del sol dibujaba una cálida línea sobre la alfombra. «Buenos días, Ellie», dijo en voz baja, acercándose lentamente. Él no se giró, pero tampoco se tensó. Se sentó a su lado. No muy cerca. Tras unos minutos de silencio, sacó una pequeña pizarra y un rotulador de borrado en seco. «Pensé que podríamos intentar algo», dijo con dulzura. Dibujó un sol, luego una nube, y le entregó el rotulador. Él lo miró fijamente un buen rato, luego lo tomó con calma y dibujó un corazón torcido. Maya sonrió, incluso con las lágrimas escociendo tras sus ojos. Desde el pasillo, Preston se había detenido frente a la puerta. Observó el momento a través de la rendija del marco, con la mano cerca del picaporte, pero sin abrirlo. Algo en su interior se movía lenta y dolorosamente, como una vieja bisagra, aprendiendo a girar de nuevo. Se dio la vuelta antes de que se dieran cuenta, pero sus pensamientos permanecieron en la habitación. Esa noche, se sentó solo en su estudio con un vaso de whisky que no bebió. Sobre el escritorio había un archivo. La solicitud de empleo de Maya Williams, su verificación de antecedentes y una carta de recomendación manuscrita de su antiguo gerente en un restaurante de Queens. Leyó la nota 2 veces. No es elegante, pero llega temprano, trabaja hasta tarde y nunca se queja. Es amable y sabe escuchar, incluso cuando la gente no sabe hablar. Preston dobló el papel y se recostó en su silla. Afuera, el viento mecía los árboles a lo largo de la cerca de piedra. Dentro, por primera vez en meses, el silencio se sentía como consuelo, no como vacío. En una casa construida con dinero, protegida por reglas y atormentada por la pérdida, finalmente había llegado alguien que no intentó arreglar las grietas. Simplemente se sentó a su lado. Y para Eli, y quizás también para Preston, eso fue suficiente para empezar de nuevo. Habían pasado casi 3 semanas desde que Maya Williams había aceptado el trabajo que no era suyo, para empezar, cuidando al niño al que nadie podía llegar. Y para entonces, su presencia en la mansión Vale había pasado de ser una anomalía a una necesidad. Cada mañana entraba en la habitación de Ellie con el mismo ritual silencioso, sin movimientos bruscos, sin grandes gestos, solo el ritmo constante de aparecer. Y a cambio, Ellie comenzaba a ofrecerle más. No había hablado, ni una sola vez, pero sus ojos la buscaban. La seguía con silenciosa confianza. Le entregaba objetos, cositas, un bloque, un botón, un rompecabezas, como si fueran mensajes que aún no sabía escribir. Esa mañana, Maya le planteó una nueva rutina. Trajo un tapete suave, arcilla perfumada y una serie de tarjetas con emociones dibujadas con audaces expresiones caricaturescas. «Esta es feliz», dijo mostrando la primera tarjeta. «Feliz como cuando suena la música». Ellie tomó la tarjeta, la tocó una vez y luego la miró a la cara. Lentamente la apretó contra su pecho. «Sí», susurró ella. «Es cierto». Cuando Preston llegó a casa esa noche, la casa se sintió diferente otra vez.
No tan silenciosa como había estado así durante un año. No estaba vacía, pero vibraba débilmente con señales de vida. En la cocina, la señora Green tenía jazz suave sonando en la tableta. Las ventanas estaban entreabiertas. En algún lugar del piso de arriba, un niño rió, no fuerte, no escandaloso, sino una risita rápida y pura que lo detuvo en seco. Dejó caer las llaves en la consola del pasillo y siguió el sonido. Maya estaba arrodillada en la alfombra de la sala, con una jirafa de juguete en una mano y un títere de calcetín en la otra. Ellie estaba sentado frente a ella con las piernas cruzadas, observando atentamente cómo la jirafa y el títere de calcetín imitaban una pelea tonta por una taza de té de mentira. Cuando el títere de calcetín se cayó con un chirrido, la boca de Ellie se estiró en una amplia sonrisa. No salió ningún sonido, pero todo su rostro se iluminó. Preston no podía recordar la última vez que lo había visto. Maya lo vio en la puerta. Se enderezó rápidamente, quitándose la pelusa de los pantalones. Señor Vale no lo oí entrar. Entró despacio, sin dejar de mirar a Ellie. ¿Se reía? Ella asintió. Más o menos. No hizo ningún ruido, pero se acercaba. Preston se agachó junto a su hijo. «Ole, amigo», dijo. Ellie no retrocedió, no se inmutó. Extendió la mano y tocó brevemente la camisa de su padre antes de volver a los juguetes. Preston sintió un nudo en la garganta. «Está confiando más en ti», dijo Maya en voz baja. Preston asintió, pero no apartó la mirada de su hijo. Solía jugar así con Emma. Ella tenía esa voz de marioneta. Era ridículo, pero le encantaba. Se levantó y miró a Maya. «Gracias». Ella dio una leve sonrisa, con ojos cálidos. «No hago nada que tú no puedas hacer. Eso es lo que más me cuesta creer», dijo medio en broma, medio derrotado. Más tarde esa noche, Maya se dirigió al pequeño jardín detrás del ala del personal. Era finales de primavera, y las aelas acababan de empezar a florecer. Llevaba una taza de té, la mezcla de canela e hibisco seco de su abuela. Se sentó en el banco de madera bajo el magnolio y respiró hondo. Al principio temió que su estancia allí fuera temporal. Una palabra equivocada, un momento inoportuno, la harían volver a fregar suelos. Pero Preston no solo la toleraba. Había empezado a buscarla. Al principio solo para hablar de Eli, luego de comidas, luego de libros, y últimamente solo para conversar. No se engañaba pensando que pertenecía a su mundo. Él era blanco, rico, poderoso y reservado. Ella no era nada de eso. Pero cuando hablaban de verdad, había algo equilibrado en ello, humano. La puerta del jardín crujió tras ella. Se giró. Preston estaba de pie bajo la luz de la luna con 2 tazas en la mano. «Pensé que te gustaría la manzanilla», dijo. Parpadeó, sorprendida. «Qué considerado». Pensé que era eso o más bourbon. Y no me pareces de los que se toman bourbon antes de acostarse». Ella rió entre dientes. «Eso me dejaría de espaldas». Se sentó a su lado, no muy cerca. «Vienes aquí todas las noches cuando no puedo dormir». «Lo mismo». Bebieron en silencio por un momento. Tenía intención de preguntar. Dijo, su voz ahora más baja, más cuidadosa. «Tu hermano, ¿qué pasó?» Ella exhaló lentamente. «Tuvo una convulsión, complicaciones de una infección. Falleció en el hospital mientras yo llenaba el papeleo para el seguro». Preston la miró. «Lo siento». «Gracias. Fue la única persona en el mundo que me vio sin esperar nada a cambio». Se quedó callado, luego dijo, «Eso suena a Ellie». «Sí», dijo en voz baja. «Lo suena». Otra pausa. Preston se pasó una mano por el pelo. «Haces que esto parezca fácil, pero sé que no lo es. Sé que soy difícil, que esta casa puede ser fría, que los desafíos de Ellie pueden ser abrumadores». Se giró hacia él. «No eres difícil, señor Vale. Estás de luto de la única manera que sabes». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Llámame Preston, por favor». Ella dudó, luego asintió. «De acuerdo, Preston». Una ráfaga de viento agitó las ramas. Las luces del segundo piso brillaban suavemente a través de las ventanas. En algún lugar por encima de ellos,
Eli se removió en su cama. «Quiero aprender», dijo Preston de repente. «Quiero saber lo que sabes sobre él y cómo llegar a él». El corazón de Maya latía más rápido. «Ya estás a medio camino. Te observo con él. La forma en que interpretas sus señales. La forma en que entiendes lo que necesita antes de que lo pida. Yo no tengo ese instinto». «No necesitas instinto», ella dijo. «Necesitas voluntad, y él te enseñará si tienes la paciencia de escuchar». La miró y por un instante algo cambió en el aire entre ellos. «Quiero intentarlo», dijo. Y por primera vez, Maya no vio al director ejecutivo, ni al hombre de postura perfecta y palabras calculadas, sino a un padre inseguro, imperfecto y finalmente listo. Al día siguiente, todo cambió. Maya impartió una breve lección en la sala. Lenguaje de señas simple. Más. Alto. Ayuda. Amor. Preston se unió a ellos, torpe pero sincero. Eli observó y luego copió. En un momento dado, Preston hizo más señas, y Eli respondió con una versión a medio formar del mismo gesto. Los ojos de Preston se llenaron de lágrimas, pero no dijo ni una palabra. Solo asintió, sonrió y tomó la mano de su hijo. Más tarde esa noche, Maya escribió en su diario junto a la ventana, relatando el momento. «Está volviendo con su hijo», escribió. «No como un salvador, no como un solucionador, sino como un padre que aprende un nuevo idioma. Uno construido sobre el silencio, la confianza y las manos firmes». Levantó la vista cuando llamaron a la puerta. Preston estaba afuera con un libro. «Encontré esto entre las cosas de Emma», dijo. «Trata sobre la crianza de niños con trastornos sensoriales. Pensé que querrían leerlo juntos». Ella lo tomó con cuidado. «Me gustaría», y luego añadió antes de irse. «Gracias por quedarse». Esa noche Maya se sentó en su cama, con el libro en el regazo y el recuerdo de Germaine cálido en el pecho. No se quedaba sola. Estaba construyendo algo lenta y silenciosamente, como la risa de Eli, como la confianza floreciendo entre manos improbables. La luz de principios de verano entraba a raudales por las ventanas de la habitación del bebé, proyectando rayos dorados sobre el suelo de madera. Maya se sentó con las piernas cruzadas frente a Eli, animándolos suavemente a presionar diferentes formas de animales en un trozo suave de arena cinética. Era parte de su rutina matutina, ahora tiempo sensorial antes del desayuno, una forma tranquila y constante de facilitarle el día. Eli no habló, pero respondió cada vez más con contacto visual, pequeños gestos, incluso sonrisas tímidas. Cuando Maya cantaba suavemente, él se tambaleaba. Cuando ella reía, él inclinaba la cabeza para observarla más tiempo. Y una vez, cuando ella tomó el molde de arena que le gustaba, le tocó la muñeca y lo acercó con suavidad. «Gracias», susurró. Él no respondió, pero sus dedos rozaron su palma en señal de agradecimiento. Preston había empezado a participar en estas sesiones 3 veces por semana. Ya no rondaba en el fondo, con los brazos cruzados e ilegible. Ahora se arrodillaba junto a su hijo, imitando los gestos de Maya, aprendiendo las señas lentamente, pero con profunda concentración. «Vaca». Maya hizo señas esa mañana, formando los cuernos con los dedos. Eli no copió, pero se quedó mirando, luego señaló la pequeña figura de vaca en la estera y la presionó contra la arena con sorprendente cuidado. Preston rió en voz baja pero genuina. «Lo está comprendiendo», dijo. Maya sonrió y luego se volvió hacia él. «Tú también». Esa tarde, Preston la invitó a pasear por el jardín después de comer. Eli se había quedado dormido en el solario, envuelto en una manta suelta y con un oso de peluche en una de sus manos. Maya dudó un momento, sin saber si seguía siendo profesional, pero luego lo siguió, pasando los setos bien cuidados hacia el viejo senador. Caminaron lentamente, uno al lado del otro. Preston se había quitado la chaqueta y se había aflojado el cuello. Era la primera vez que lo veía sin esa armadura omnipresente. El terapeuta de Eli llamó esta mañana. Dijo, «No lo mencioné antes porque quería ver cómo iba hoy». Maya levantó la vista. «¿Está todo bien?»
dijo. Sus hitos de desarrollo todavía están retrasados, pero notó mejoras significativas en el comportamiento. Está volviendo a confiar, dijo Maya suavemente. Eso requiere más que terapia. Eso requiere seguridad. Preston asintió con las manos en los bolsillos. Ella también dijo, bueno, preguntó qué había cambiado en casa. Le dije que fuiste tú. Maya se rió entre dientes, mientras se colocaba una trenza detrás de la oreja. Soy solo una parte de ello. Él se detuvo y se giró hacia ella. Tú eres la parte que importa. Ella lo miró a los ojos y por un breve segundo el mundo se redujo. La brisa disminuyó. El sonido de los pájaros se desvaneció. La expresión de Preston ahora era diferente. No el distanciamiento cauteloso y recortado que ella esperaba, sino algo más tranquilo y crudo. Antes de que Emma muriera, comenzó, con la voz más grave de lo habitual. Ella dijo que yo siempre estaba 2 pasos atrás, que nunca veía lo que tenía delante hasta que era demasiado tarde. Maya no dijo nada, solo escuchó. Ella se encargó de todo, los cursos escolares, las sesiones de terapia, las rabietas. Acabo de escribir los cheques. Tragó saliva con fuerza. Y cuando ella se enfermó, entré en pánico. Comencé a controlarlo todo, como si el orden pudiera salvarla, como si la estructura pudiera reemplazar su presencia. El dolor nos hace aferrarnos a cualquier cosa que no se mueva, dijo mamá suavemente, porque lo que se mueve puede desaparecer. Él la miró fijamente, sorprendido. Luego asintió lentamente. Hablas como alguien que ha perdido algo. Alguien que ha perdido a alguien. Ella corrigió, su voz apenas más allá de un susurro. Todos llevamos ecos. Continuaron caminando en silencio. Las sombras se extendían por el jardín. Maya extendió la mano y tocó un camaleón en flor. Estas solían crecer afuera del porche de mi abuela, murmuró. Ella solía decir que eran flores testarudas, que florecieran cuando ellos tuvieran ganas y no cuando los demás esperaran que lo hicieran. Me suena familiar, dijo Preston. Ella sonrió. Supongo que sí. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse y Ellie dormía una siesta en el sofá, Maya se encontró en el estudio. Preston la había invitado a revisar una vieja carpeta de terapia que había encontrado en el armario, notas y videos de las primeras sesiones de Ellie. Emma filmó todo, dijo, entregándole una unidad USB. Ella siempre decía, un día olvidaremos las partes difíciles y extrañaremos los detalles. Guardemos los detalles. Maya se sentó en el escritorio y abrió la carpeta en la pantalla. El primer video comenzó a reproducirse. Una ella mucho más joven, de unos 4 años, estaba sentada en una mesa baja con un terapeuta. La voz de Emma narró suavemente desde detrás de la cámara, enseñando a Preston cómo usar las señas para comer, dormir y mamá. Maya observó en silencio mientras el video continuaba. En un clip, Eli se acercó a Preston y le hizo una torpe señal de amor. La risa de Emma siguió. Ese es tu papá, bebé. Buen trabajo. Maya se giró ligeramente en su silla y vio a Preston de pie en la puerta. Él no entró, solo observó. Su rostro se había puesto pálido. Me olvidé de ese video, dijo. No he vuelto a ver esto desde antes del funeral. Ella era buena con él, dijo Maya. Ella lo era todo, respondió. Su voz se quebró un poco. Y la borré. Maya se puso de pie y caminó lentamente hacia donde él estaba. No, no lo hiciste. Estabas sobreviviendo. Te abrías en silencio. Preston la miró. ¿Eso era lo que estaba haciendo? Sí, pero ahora te estás curando. Él la miró fijamente, ilegible. ¿Y tú? ¿Te estás curando tú también? Ella hizo una pausa. Creo que sí, algunos días más que otros. Durante un largo momento permanecieron allí, sin nada más que el suave zumbido de la computadora y el fantasma de la risa de Emma sonando débilmente en el fondo. Luego, suavemente, Preston extendió la mano y tocó la mano de mamá. Ella no se apartó. Esa noche, algo cambió. No con palabras, no con declaraciones, sino con presencia. Mia yacía en la cama, incapaz de dormir. Su corazón latía rápidamente, no por miedo, sino por conciencia.
Algo se estaba formando entre ellos, algo tácito, pero innegable. Y por primera vez en años no se sintió como una visitante en la historia de otra persona. Ella sentía que tal vez pertenecía allí. Arriba, Ellie se movió mientras dormía y murmuró un sonido suave y agudo, casi una palabra. Maya no lo oyó, pero la casa sí. Ahora él estaba escuchando, y ella también. La mañana siguiente comenzó con el olor a canela flotando en la cocina. Maya estaba descalza sobre el suelo de baldosas, dando vuelta con cuidado rebanadas de tostada francesa en la sartén. Su delantal estaba espolvoreado con harina, y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios mientras tarareaba una vieja melodía de Sam Cooke en voz baja. Era una alegría tranquila, sencilla y arraigada, algo que no había sentido en años. Preston entró en la habitación silenciosamente, recién duchado y vestido con una camisa blanca, abotonada y pantalones grises, pero sin corbata por una vez. Se detuvo en la puerta y la observó trabajar. No sabía que el desayuno pudiera sonar tan bien, dijo suavemente. Maya miró por encima del hombro. ¿Te refieres al olor? Se apoyó contra el marco de la puerta. No, quise decir lo que dije. Hubo una pausa, leve pero significativa. Deslizó 2 rebanadas doradas en un plato y apagó el fuego. Ellie todavía está dormido, dijo. Pensé en sorprenderlo. Le gustan los bordes un poco crujientes. Preston entró en la cocina y comenzó a colocar tenedores y servilletas. Siempre recuerdas los detalles. Maya miró hacia abajo, pasándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Los detalles son donde vive el corazón. Se detuvo un momento, considerando sus palabras, luego continuó poniendo la mesa. Nunca me di cuenta de lo vacío que se sentía este lugar hasta que comenzaste a llenarlo. Antes de que Mia pudiera responder, el monitor de bebé en el mostrador crepitó suavemente. El gemido soñoliento de Eli, luego el suave golpe de sus pies golpeando la alfombra. Mia se movió instintivamente y se quitó el delantal. Iré. Preston le tocó la muñeca. Déjame. Fue un cambio sutil, pero ella lo entendió. Este era su momento ahora. Ella lo observó mientras salía de la cocina y subía las escaleras. Un hombre que solía mantener una mano en el mundo y un pie fuera de la puerta, ahora completamente presente. Cuando regresó con Eli en brazos, el niño sostenía un pequeño osito de peluche y parpadeaba ante la luz de la mañana. Preston lo colocó suavemente en su silla elevadora y se sentó a su lado. «Buenos días, amigo», dijo Maya, colocando el plato delante de él. «¿Tu favorito?» «Eh». Eli no respondió, pero cogió un trozo de tostada con los dedos y empezó a masticar lentamente. Maya observó la forma en que Preston le ayudaba a aplicar el jarabe, con movimientos cuidadosos y pacientes. No había prisa en la sala, no había presión, solo conexión. Más tarde ese día, la casa recibió a una invitada, la doctora Lydia Chen, psicóloga del desarrollo de Ely desde hacía mucho tiempo, una mujer menuda con ojos penetrantes detrás de unas gafas con marco plateado. Conocía a Ely desde que tenía 2 años. Entró en el vestíbulo con una sonrisa tranquila. «Aquí todavía huele a silencio caro», dijo, medio en broma. Preston rió entre dientes. «Eso está cambiando». Maya le ofreció un vaso de agua y la acompañó al solario donde Eli estaba apilando bloques de madera junto a la ventana. Preston observaba desde la puerta, con las manos ligeramente apretadas. El doctor Chen observó al niño en silencio y luego se inclinó hacia Maya. «Está concentrado», susurró. «Y tranquilo». Preston entró. «¿Ves progreso?» El doctor Chen asintió lentamente. «No solo en el comportamiento, sino en el apego. Está creando vínculos». Preston miró a Maya. El doctor Chen siguió su mirada. «Dígame, señorita William, ¿qué está haciendo diferente?» Mia dudó. «Lo trato como si ya estuviera completo, no roto». El doctor Chen estudió el cabello. «Eso es raro. No debería serlo», respondió Mia en voz baja. Después de la sesión, el doctor Chen apartó a Preston. «Has hecho más que contratar ayuda», dijo ella. «Has invitado algo sagrado a esta casa. No lo olvides». Preston no respondió de inmediato.
Observó a Maya a lo lejos, arrodillado junto a Eli, enseñándole a hacer la seña de felicidad con las manos. Su hijo imitó a Herm a la perfección, tímido, pero ahí estaba. Esa tarde, Maya salió sola al jardín, necesitando espacio para pensar. Las chamelas florecían más abundantemente ahora, con pétalos rosados y blancos. Se sentó en el banco de piedra y exhaló lentamente. Se estaba encariñando peligrosamente. Así que se suponía que esto sería temporal. Un trabajo, un breve capítulo entre responsabilidades. Pero en algún lugar de los momentos de tranquilidad, en el tacto de Eli y la mirada cambiante de Preston, había empezado a sentirse como algo más. Metió la mano en su bolso y sacó una vieja foto de su madre y su hermana pequeña en un columpio del porche. Su madre se reía, con la cabeza echada hacia atrás. Las manos de su hermana estaban atrapadas a media seña. Maya trazó sus rostros con el pulgar. «Todavía te llevo conmigo», susurró. Detrás de ella se oyeron pasos que se acercaban. «Espero no interrumpir». La voz de Preston, suave ahora. Maya rápidamente guardó la foto. Solo pensando, se sentó a su lado. No muy cerca. Tenía pensado preguntarte. Comenzó y luego hizo una pausa. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Ella se giró hacia él con ojos tranquilos. Porque necesitaba recordar quién era. Cuando llegaste, te despedí. Hice suposiciones. Pensé que solo eras una criada, dijo sin malicia. Parecía avergonzado. Sí, Maya lo miró a los ojos. La gente lo hace todo el tiempo. Pero tú no lo eres, dijo él. No, susurró ella. Soy alguien que ve a la gente que otros pasan por alto. Asintió lentamente. Lo viste y ahora yo te veo a ti. Algo cambió en el aire entre ellos, delicado y peligroso. Esa noche, mientras el sol se ponía y las sombras pintaban los pasillos, Mia pasó por la puerta abierta del estudio. Dentro, Preston estaba sentado al piano. El viejo piano vertical que Maya había desempolvado semanas antes. Tocó algunas cuerdas tentativas. Luego comenzó a tocar una melodía vacilante, insegura, pero encantadora. Ella se quedó de pie en silencio, escuchando. Cuando terminó, ella entró. No sabía que tocabas. Solía hacerlo, dijo. Emma me hizo prometerle a Eli que algún día le daría clases. Cumple esa promesa, dijo Maya. La música habla incluso cuando nosotros no lo hacemos. Levantó la vista. ¿Te sentarías conmigo? Ella lo hizo. Él empezó de nuevo, más despacio esta vez. Maya tarareó y sin pensar empezó a cantar la letra de una vieja canción de cuna. La canción de cuna de Eli. Sus manos se movían con gracia, su rostro se iluminaba con ternura. Preston dejó de tocar y se limitó a observar. «Eres extraordinario», dijo en voz baja. Maya lo miró, con sus manos aún en medio del movimiento. «Solo estoy presente», respondió ella. «La mayoría de la gente no lo es». Preston extendió la mano y le rozó la muñeca con la punta de un dedo. Era una pregunta. Ella no se apartó. Fue una respuesta. Arriba, Ellie se movió en su cama y por primera vez gritó. No con un grito, sino con una palabra. «¡Papá!» Resonó por la escalera como una campana. Preston se quedó congelado. Maya se quedó sin aliento. Y la casa, durante tanto tiempo envuelta en silencio y dolor, de repente volvió a sentirse viva. La palabra quedó suspendida en el aire como un frágil milagro. Dada. No era ruidoso, no estaba del todo claro, pero estaba allí, real, vivo. Preston se puso de pie de un salto, casi tirando el banco del piano. Maya ya estaba en movimiento, sus instintos más agudos que sus pensamientos, y juntos corrieron escaleras arriba. El mundo de repente se volvió más nítido gracias a esa única palabra. Ellie se sentó derecho en la cama, con sus pequeñas manos agarrando el borde de la manta. Sus ojos estaban muy abiertos, no asustados, solo inseguros, como si él mismo no estuviera seguro de lo que había salido de su boca. Pero cuando vio a Preston en la puerta, algo brilló en su rostro, una especie de esperanza vulnerable. Preston cayó de rodillas junto a la cama. «Dilo otra vez», susurró con voz temblorosa. «Por favor, solo una vez más». Ellie parpadeó y separó los labios. Miró a Maya, que estaba parada justo detrás, y luego volvió a mirar a su padre.
No salieron las palabras, solo una pequeña mano extendiéndose hacia adelante, apoyada contra el pecho de Preston. Fue suficiente. Preston envolvió a su hijo con sus brazos, sosteniéndolo como si se fuera a desmoronar si no lo hacía. «Lo lograste», murmuró una y otra vez, con la frente presionada suavemente contra el cabello de Ellie. «Lo lograste, amigo». Maya permaneció parada en silencio en la puerta, con las manos entrelazadas sobre el pecho. Ella no se entrometió, no habló. Este momento les pertenecía, pero sus ojos húmedos, suaves, brillantes, contenían la tranquila satisfacción de alguien que había dado un pedazo de sí misma y ahora estaba viendo florecer algo sagrado. A la mañana siguiente, la casa se sentía transformada. Había una luz en las ventanas que no se había notado antes, calidez en el silencio que solía resonar huecamente. Incluso el personal se movía de manera diferente, más lento, más silencioso, más reverente, como si percibiera un cambio. Ninguno de ellos pudo explicarlo. Preston canceló todas sus reuniones del día. Su asistente no lo cuestionó. «Día de la familia», dijo. «Innegociable». Pasó la mañana con Eli, leyendo libros ilustrados en el solario, construyendo torres con ladrillos de plástico, y lo más sorprendente, se rió cuando hizo una mueca tonta. No era mucho, pero era un sonido que Preston había esperado años escuchar. Un sonido que lo llevó al borde del llanto más de una vez. Maya se quedó cerca, sin rondar, simplemente presente. Ella trajo bocadillos, limpió los dedos pegajosos, ofreció suaves palabras de aliento, y cada vez que Ellie la miraba, sonreía con sonrisas pequeñas y fugaces, pero sonrisas al fin y al cabo. Alrededor del mediodía, la doctora Maya estaba allí cuando sucedió. El doctor Chen se giró. «Eso no me sorprende». Se hicieron a un lado para entrar al comedor, dejando que Ellie y Mia jugaran sin interrupciones. «Ya sabes, esto lo cambia todo», dijo Lidia. «Sé que necesitarás considerar cuidados a largo plazo, ajustar tus rutinas y posiblemente reintroducir terapias. Su progreso podría acelerarse ahora». «Quiero que lo lideres», dijo Preston. «Pero solo si Maya sigue involucrada». Lidia levantó una ceja. «Ella no es terapeuta, Preston». «Ella es algo mejor», respondió. «Ella es alguien en quien él confía». Lidia consideró esto y luego asintió lentamente. «Buen punto». Después del almuerzo, Maya se disculpó para tomar un breve descanso. Caminó nuevamente hacia el jardín, su lugar de reflexión, y se sentó junto a los camaleones. La brisa primaveral agitó sus trenzas y ella inclinó su rostro hacia el sol, dejando que calentara su piel. Ella debería estar feliz. Eli había hablado. Preston estaba cambiando, pero había un temblor en el pecho que no podía identificar. Ella estaba echando raíces donde se había prometido a sí misma que no lo haría. «Maya». Ella se giró. Preston estaba a unos cuantos metros de distancia, con las manos en los bolsillos y una sonrisa vacilante en los labios. «No quise interrumpir», dijo. «No lo hiciste». Él se sentó a su lado en el banco. Estaba pensando que deberíamos celebrar. Solo algo pequeño. Una cena esta noche. Solo nosotros y Ellie. Los ojos de Maya se suavizaron. «Eso suena encantador». Él asintió. «Y mañana quiero mostraros algo personal». Ella inclinó la cabeza. «No está lejos. Solo algo que no he compartido en mucho tiempo sobre Emma». La mención de su difunta esposa tranquilizó el ambiente. Maya colocó una mano suave sobre su brazo. «No tienes que hacerlo». «Quiero», dijo él. «Has dado tanto a nuestro hogar. Quiero que sepas dónde empezó todo esto». Esa noche, la cena fue sencilla pero significativa. Salmón a la parrilla, espárragos y puré de batatas. Maya cocinó, Preston puso la mesa, y Ellie escogió una servilleta para cada uno. Le entregó a Mia uno azul, a él uno rojo y a su padre uno amarillo. Fue la primera vez que Maya lo vio tomar una decisión deliberada que la incluía. Después de cenar, se sentaron junto a la chimenea. Preston les sirvió una copa de vino a cada uno. «Maya es solo la mitad de lo que ella prefería. Solía sentarme aquí con Emma», dijo en voz baja. «Este lugar exacto.
Cuando compramos la casa por primera vez, no podíamos permitirnos amueblar la mayor parte de ella, pero teníamos una chimenea y un tocadiscos de segunda mano. Él sonrió con la mirada distante. Ella solía cantarle a Ellie todas las noches, incluso cuando él no respondía. Incluso cuando el silencio parecía interminable, ella nunca se dio por vencida con él. A Mia se le hizo un nudo en la garganta. «Me recuerdas a ella», dijo de repente, «no porque seáis parecidos, sino porque amáis con la misma profundidad obstinada». Ella ya lo miró sorprendida. No lo digo a la ligera». Hubo una pausa. El fuego crepitaba. «No sé hacia dónde va esto», admitió, «pero sé lo que siento cuando estás cerca, y sé cómo cambia Ellie a tu alrededor». Ella miró hacia abajo con el corazón acelerado. «¿Lo sientes tú también?», él preguntó. Mia sostuvo su mirada. «Sí, pero tengo miedo». «Yo también». Se sentaron en silencio. El tipo que no necesita ser rellenado. Más tarde esa noche, Mia yacía en la cama, mirando al techo. Su habitación era pequeña, modesta, escondida en la parte trasera de la casa, pero era suya por ahora. Llamaron a la puerta. Ella se levantó, con el corazón palpitante, y lo abrió. Era Preston, sin traje, sin armadura, solo él. «No pude dormir, Batem», dijo. «Yo tampoco». Él no intervino, no intentó alcanzarla, simplemente la miró como si ella importara. «Solo quería decirte gracias por ayudarme a encontrarlo, por ayudarme a encontrarme a mí mismo». Ella sonrió suavemente. «Buenas noches, Preston». «Buenas noches, Maya». Y se alejó. Cerró la puerta, se apoyó en ella y exhaló largo y profundo. No era amor todavía, pero era algo real. Y así fue como realmente empezó todo. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas transparentes de la habitación de Maya, proyectando suaves formas doradas sobre el suelo. Ella permaneció en la cama más tiempo de lo habitual, con los ojos abiertos y el corazón latiendo con una extraña calma. El recuerdo de la voz de Preston de la noche anterior permaneció en el silencio. No había sido una confesión, no exactamente, pero había sido algo más profundo, una invitación a una verdad que ambos todavía estaban aprendiendo a nombrar. Cuando llegó a la cocina, la casa ya estaba en movimiento. Eli estaba sentado en el mostrador de la isla, bebiendo jugo de naranja de un vaso de plástico mientras Preston se inclinaba sobre una sartén, intentando preparar huevos revueltos. Maya se detuvo en la puerta, observándolos a ambos, padre e hijo, uno al lado del otro, como una fotografía de un álbum familiar largamente esperado. Preston fue el primero en fijarse en ella. «Buenos días», dijo con una cálida sonrisa, vistiendo una camiseta azul marino y jeans en lugar de su habitual camisa abotonada. Eli se giró, vio a Maya y sus ojos se iluminaron. Él no dijo ninguna palabra, pero extendió la mano hacia ella. Era la primera vez que él iniciaba el contacto. Maya cruzó la habitación y tomó su mano, dándole un suave apretón. «Buenos días, cariño», susurró. Preston miró, con la comisura de su boca crispada en silencioso asombro. «Estaba pensando que podríamos llevar a Eli al parque hoy», dijo. «Hay uno no muy lejos de aquí, Piedmont Park. No lo he sacado por un tiempo, pero siento que tal vez sea el momento». Maya parpadeó sorprendida. «Esto es un gran paso». «Lo sé, pero quiero intentarlo». La salida no fue planeada a la perfección, y eso fue parte de su encanto. Maya empacó una pequeña bolsa con bocadillos y toallitas. Preston trajo una manta y un cochecito plegable, y Eli llevaba una gorra de béisbol. Se negó a despegar. El viaje en coche fue tranquilo pero pacífico, con una suave música de jazz y la ciudad desplegándose lentamente a través de las ventanas. El parque Piedmont estaba lleno de vida, con niños primaverales riendo, parejas paseando perros y ancianos leyendo periódicos en los bancos. Encontraron un lugar debajo de un roble alto y extendieron la manta. Preston se sentó con Eli, señalando los patos en el lago mientras Maya desempacaba algunas manzanas en rodajas y galletas de queso. Eli no dijo mucho, pero sus ojos seguían todo.
Observó a un grupo de niños que jugaban a la pelota cerca de allí y su mirada se detuvo allí más tiempo de lo habitual. ¿Te gustaría probar, Ellie?, preguntó Preston suavemente, señalando con la cabeza hacia el juego. Ellie miró a Maya. Su expresión era incierta. Ella sonrió. Por ahora solo observaremos. Bueno, quizás la próxima vez. Él pareció contento con eso, acurrucándose a su lado y comiendo una galleta. Unos minutos más tarde, una voz llamó desde el otro lado del campo. «Señor Caldwell, ¿es usted?» Preston levantó la vista. Se acercó una mujer de unos 40 años, vestida con ropa deportiva y gafas de sol. «Rebecca Thorne», dijo, extendiendo la mano. «Nos conocimos en la cena de la Cámara de Comercio el año pasado». Preston se mantuvo educado pero cauteloso. «Ah, sí, por supuesto. Me alegra verte». Rebecca miró a Maya y luego a Ellie. «He oído que este debe ser tu hijo. Bueno, me alegra ver que está bien». Maya sintió un cambio de tono sutil, pero inconfundible. Esa rápida evaluación, ese destello de sorpresa ante la presencia de mamá junto a ellos. Los ojos de Rebecca no se detuvieron, pero su sonrisa se tensó. «¿Tu nueva niñera?» Preston se irguió. «Ella es Maya, William. Es parte de nuestra familia». Rebecca parpadeó. «Oh, bueno, qué bien». Se giró hacia Ellie de nuevo, luego hacia Preston. «Escucha, no quiero entrometerme. Solo quería saludar. Deberíamos vernos algún día. Te enviaré un mensaje». Dicho esto, salió corriendo. Maya fingió concentrarse en la merienda de Eli, pero sintió que el calor le subía por la nuca. Preston volvió a sentarse a su lado, en silencio por un momento. «Lo siento», dijo en voz baja. «No tienes por qué estarlo». «No», insistió, volviéndose hacia ella. «Mereces algo más que ser vista como alguien que trabaja para mí». Maya lo miró a los ojos. «No necesito la aprobación de desconocidos, Preston. Sé quién soy». Su expresión se suavizó. «Ojalá todos tuvieran tu claridad». Pasaron otra hora en el parque, dejando que Ellie explorara el césped, escuchara el canto de los pájaros y recogiera pequeñas piedras como si fueran tesoros. Cuando llegó la hora de irse, no lloró. Tomó la mano de Maya y caminó. Acompañó a Maya hasta el coche. Esa noche, mientras el crepúsculo se cernía sobre la finca, Preston se quedó junto a la ventana de su estudio con un vaso de whisky intacto en la mano. Maya llamó suavemente a la puerta. «Pase». Entró, deteniéndose en el umbral. «Eli está dormido». «Gracias». Le hizo un gesto para que se sentara. «Hay algo que quiero enseñarte». Abrió un cajón y sacó un álbum de fotos desgastado. Maya se acercó y se sentó a su lado en el sofá de cuero. El álbum olía ligeramente a papel viejo y lavanda. «Esto», dijo, abriéndolo por la primera página, «fue idea de Emma. Lo empezó cuando supimos que estábamos embarazados. Cada mes, una nueva foto, cada hito, y luego, después de su fallecimiento, dejé de añadirle más. Las fotos eran preciosas, la sonrisa radiante de Emma, un bebé Eli envuelto en mantas, pequeñas huellas impresas en tinta. Al pasar las páginas, las imágenes se desvanecían del color a la escala de grises. No físicamente, sino emocionalmente. «Esta es la última», dijo Preston, señalando una foto de Emma sosteniendo a Eli bajo un arce, con el rostro radiante a pesar de la marca de 4 líneas pegada a su brazo. 2 semanas antes de morir, Maya pasó los dedos suavemente por la funda de plástico. «Lo amaba tanto. Lo amaba», susurró, y yo le fallé. Me apagué. Me enterré en el trabajo, en las reuniones, en fingir que el dolor no me estaba comiendo vivo. Estaba sobreviviendo. Preston se volvió hacia ella. «Me estás ayudando a vivir». El silencio que siguió no fue incómodo. Era sagrado. «He estado pensando», dijo después de un momento. «Quiero contratarte formalmente, no solo como empleada doméstica o cuidadora, sino como guía de desarrollo de Eli. Estableceremos un entrenamiento, un plan». «Lo haré oficial». Maya parpadeó. «Eso es generoso. No es generosidad. Es una necesidad. Has hecho más por él que cualquier terapeuta o especialista en los últimos 2 años». Ella asintió lentamente. «Acepto con una condición. Nómbrelo.
Que sigamos haciendo esto juntos como equipo, sin títulos, sin distancia. Él sostuvo su mirada. Trato. Se sentaron allí. El álbum se abrió entre ellos. Dos personas unidas por la pérdida y algo que crece lentamente más allá de ella. Justo antes de salir de la habitación, Preston la llamó por su nombre. Maya. Ella se giró. Él se puso de pie, caminó hacia ella y luego, sin apresurarse, la abrazó. No fue romántico. Aún no. Será algo más antiguo, un reconocimiento más profundo del tipo que dice, te veo. Y en la tranquila seguridad de ese momento, Maya finalmente se permitió creer que pertenecía allí. La mañana siguiente comenzó con un golpe inesperado. No el tipo suave que insinuaba la rutina doméstica, sino un envoltorio agudo y resonante que agitaba tanto la tensión como los recuerdos. Maya estaba en la cocina preparando la avena favorita de Illy cuando lo escuchó. Preston apareció segundos después, con el ceño fruncido incluso antes de llegar a la puerta. Afuera estaba parado un hombre con un traje gris a medida y con un portapapeles debajo del brazo. Él no estaba solo. Lo flanqueaban otros dos, uno con ropa de trabajo informal y el otro con un blazer elegante y un auricular. La insignia en el portapapeles decía, Servicios de Bienestar Infantil. «Señor Caldwell», preguntó el hombre, cortés pero firme. Preston asintió lentamente. «Sí, ¿de qué se trata?» «Soy Marcus Fielding. Recibimos un informe de posible negligencia con respecto a su hijo», dijo Elijah Caldwell. «Estamos aquí para una evaluación». Por un momento el único sonido fue el viento entre los árboles. Para entonces Maya ya había salido al pasillo, abrazando a Ellie contra su cadera. Ella podía sentir su pequeño corazón latiendo a través de su blusa. Preston salió y cerró la puerta a medias tras él. «Esto es absurdo. ¿Quién presentó este informe? Me temo que no se nos permite revelar la fuente durante la evaluación inicial». «¿Podemos entrar?» «No», dijo Preston. Su voz era tranquila, pero Maya reconoció la tormenta detrás de ella. «No hasta que hable con mi abogado. Tienes todo el derecho a contactar con un asesor legal», respondió Marcus. «Sin embargo, si niega la entrada durante un control de bienestar, necesitaremos intensificar el proceso. Se puede solicitar una orden judicial». Maya dio un paso adelante, todavía sosteniendo a Ellie, quien ahora la apretaba más fuerte. «Está a salvo», dijo con voz firme. «He estado con él todos los días. No hay descuido». Marcus la estudió. «¿Y tú eres Maya William? Llevo varios meses trabajando aquí. Soy su cuidadora a tiempo completo». Otro agente anotó algo en un cuaderno. Preston exhaló por la nariz. «Dame 5 minutos». Regresó adentro e hizo 2 llamadas. Primero a su abogado, luego al director de una empresa de seguridad privada. Cuando regresó, abrió la puerta completamente. Se puede entrar, pero se hace bajo observación y no se puede tocar nada sin consentimiento. Entraron y sus ojos recorrieron el vestíbulo como si estuvieran entrando en la escena de un crimen. Maya abrazó a Illy de manera protectora, susurrándole en un ritmo suave que solo él entendía. Preston se mantuvo cerca, su lenguaje corporal agudo y contenido. Los agentes realizaron su evaluación con silenciosa eficiencia, revisando la despensa, el cuarto de los niños, el patio trasero. Un agente pidió hablar con Eli a solas. Maya declinó en su nombre. «Él no habla con extraños. Él tiene autismo. Soy su consuelo, su voz. Puedes preguntar y te lo traduciré en señas si es necesario». «Tomado», dijo Marcus, garabateando. «No encontraron nada. Por supuesto, no había nada que encontrar». Pero justo antes de irse, Marcus se dio la vuelta. «Esta visita fue protocolaria. Pero extraoficialmente, señor Caldwell, es raro que veamos a un niño tan bien cuidado. Quien envió la denuncia pudo haber tenido otras motivaciones». Preston cerró la puerta detrás de ellos, con la mandíbula apretada. Maya estaba parada cerca, todavía sosteniendo a Eli, quien se había quedado dormido por la tensión. «Alguien está intentando alcanzarnos», dijo en voz baja. Preston asintió. «Y creo que sé quién». No mencionó nombres, no tenía por qué hacerlo. Más tarde esa tarde, Preston convocó una reunión en su oficina en casa.
La lista de invitados incluía a la pequeña Maya, su abogada Sandra Griffin y un asesor de seguridad llamado Lionel Hatch, un hombre tranquilo, de cabello plateado, con décadas de experiencia en los servicios de protección federal. Esto no fue casualidad, comenzó Preston. Hemos estado encontrando resistencia ante la próxima adquisición tecnológica. Presión silenciosa. Ahora esto. Quiero una verificación de antecedentes completa de todos los que han tenido acceso al calendario interno de mi familia. Sandra levantó la vista de sus notas. ¿Crees que fue una fuga interna? Creo que fue personal, dijo Preston mirando a Maya y luego apuntando hacia él. Lionel golpeó la mesa. Comenzaré el barrido. Teléfonos, portátiles, huellas digitales. Si alguien intentara utilizar el bienestar infantil como arma, encontraremos la fuente. Cuando terminó la reunión, Maya se quedó atrás. Preston la miró. No tienes que seguir involucrada en esto. Sí, lo hago, dijo ella. Ahora esta no es solo tu lucha, es de Eli y no me voy a ningún lado. Sus ojos parpadearon. Siempre hablas como alguien que ha perdido algo importante. Maya exhaló. Lo tengo, pero Eli no va a hacer una de esas cosas. No respondió, pero no era necesario. Esa noche, después de cenar, Maya se sentó en el columpio del porche con Eli acurrucado contra ella. Las estrellas empezaban a aparecer una por una. Ella los vio iluminar el cielo como viejas verdades finalmente reveladas. Preston se unió a ella con 2 tazas de té en la mano. ¿Te importa si me siento? Ella se movió y él tomó el espacio a su lado. Cercano pero no imponente. Solía pensar que el silencio era una maldición. Dijo. Ese silencio significaba que algo se había roto, pero estoy empezando a comprender que hay diferentes tipos de silencio. Ella lo miró. Hay un silencio de dolor, continuó. El silencio de la vergüenza, y luego está el tipo de silencio que es seguro, como el de ahora mismo. Maya sostuvo su té con cuidado. Silencio seguro. Eso es raro, asintió, bebiendo. Se lo has dado a él y a mí también. Se quedaron sentados en ese silencio por un largo rato mientras la noche se profundizaba a su alrededor. Entonces Preston preguntó, ¿has pensado alguna vez en lo que significaría si Eli pudiera hablar? No solo con las manos, sino con palabras. Maya miró hacia el patio oscuro. A veces, pero pienso en lo que ya dice de otras maneras. Cuando me toma la mano, cuando se inclina hacia mí sin preguntar, eso es hablar, es solo un idioma diferente. La voz de Preston era tranquila. Me estás enseñando a escuchar ese idioma. Y entonces, como un susurro del viento, una nueva voz rompió el silencio. Pequeña, vacilante. Mamá. Maya se quedó paralizada. Preston bajó la mirada. Eli, medio dormido, se había movido. Sus labios habían formado la sílaba de nuevo. Mamá. Ya no era imaginado, ya no era un sueño. Los ojos de Preston se abrieron de par en par. Las manos de Maya temblaron, se le cortó la respiración. Eli, ¿qué dijiste? El niño parpadeó lentamente, sus ojos se agitaron y luego se cerraron de nuevo. Preston se giró hacia Maya. ¿Oíste eso? Yo sí, susurró ella con la voz quebrada. Hice. Fue la primera palabra que pronunció en voz alta en casi 2 años. Preston no habló durante un minuto completo. Luego tomó su mano, sin vacilaciones, sin pretensiones. Vamos a protegerlo, dijo, ahora con voz firme. Quien quiera que haya venido después de nosotros no tendrá otra oportunidad. Maya asintió y las lágrimas finalmente escaparon. Las luces del porche parpadeaban suavemente sobre ellos, proyectando un cálido resplandor sobre los 3 sentados en ese viejo columpio. Más cerca de sanar. Una palabra más cerca de un futuro que ninguno de ellos creía posible. La mañana siguiente no trajo ninguna sensación de calma. La casa estaba en silencio, pero debajo de su quietud se escondía una tensión, una sensación de que algo invisible había cambiado. Preston se levantó más temprano de lo habitual y se dirigió al gimnasio, lanzándose al saco de boxeo con el tipo de intensidad que no provenía del entrenamiento físico, sino de algo más profundo, no resuelto. Maya se despertó con el ruido sordo de sus puños, que resonaron débilmente en el pasillo.
Ella se levantó de la cama y fue a ver cómo estaba Eli primero. Estaba acurrucado bajo la colcha, su respiración suave y regular, su pequeño brazo acunando el oso de peluche que ella había remendado para él la semana anterior. Un milagro aún resonaba en su pecho. Aquella voz, la palabra que había pronunciado. Mamá. No había sido ruidoso, pero había sido real. Abajo, Maya preparaba café y el aroma se extendía por la cocina como un pequeño gesto de normalidad. Cuando Preston regresó, empapado en sudor y en silencio, ella le entregó una taza sin decir palabra. Él la tomó y sus dedos se rozaron. Hizo una pausa que duró apenas un segundo más de lo debido. Gracias, dijo con voz baja. No dormí mucho. Me di cuenta, respondió Maya suavemente. Miró fijamente su taza y luego preguntó, ¿ha dicho algo esta mañana? Ella negó con la cabeza. Pero no fue un sueño. Sé lo que oí. Tú también. Lo haré, dijo en voz baja y luego exhaló. Pero eso también significa que quien vino después de nosotros sabe lo cerca que está y podría intentarlo de nuevo. La expresión de Maya se agudizó. Deja que lo intenten. Preston la miró con una expresión entre sorprendida y agradecida. Eres más valiente que la mayoría de la gente que conozco. No soy valiente, dijo ella. Soy protectora. Eso es diferente. Se sentaron uno frente al otro, una calma antes de la tormenta que ambos presentían que se avecinaba. Minutos después llegó Lionel Hatch, con un expediente bajo el brazo y una mirada que no dejaba lugar a bromas. Tengo algo, dijo mientras entraba en el estudio de Preston. Verifiqué todas las comunicaciones que salieron de esta propiedad en los últimos 60 días. Hay una coincidencia. Preston se inclinó hacia adelante. Maya permaneció de pie, con los brazos cruzados. Alguien accedió a tu agenda a través de un canal lateral y una antigua asistente que aún tenía acceso limitado a la base de datos. Preston frunció el ceño. Esa sería Sylvia Warner. Lionel terminó, despedida hace 6 meses, pero alguien olvidó revocar su acceso a la nube. ¿Y adivina para quién trabaja ahora? Maya apretó la mandíbula. Adivinen. Lark Technologies. Lionel asintió. Y no solo trabaja, está comprometida con su director de operaciones. Preston dio un puñetazo en el escritorio. Así que esto no era solo corporativo, era personal. Sabían cómo golpear donde dolía a través de LOI. Exactamente, el informe de bienestar fue solo el primer paso, añadió Lionel. Pero hay más, presentaron una orden judicial discreta, alegando que la adquisición de una de sus subsidiarias implicó coerción. Eso es absurdo, espetó Preston. Están jugando sucio, Maya, dijo entrecerrando los ojos. Y están usando a Ellie para ponerte nervioso. No solo a mí, respondió Preston. A nosotros. Lionel se inclinó. Solo queda un movimiento, señor. Presente una contrademanda. Saque todo esto a la luz, pero conlleva un riesgo. Lo investigarán todo, incluyendo a Maya. Levantó la vista. No tengo nada que ocultar, dijo Preston, poniéndose de pie. Y aunque lo tuviera, no importaría. Ahora es parte de esta familia. No voy a dejar que manchen su nombre. Maya contuvo la respiración. Él no había dicho esas palabras antes. No así. Sus ojos escrutaron su rostro, intentando averiguar si lo decía en serio o si solo intentaba protegerla legalmente, pero él le sostuvo la mirada con una tranquila seguridad. Voy a tomar la decisión, dijo. Los llevaremos a juicio públicamente. A última hora de la tarde, la noticia empezó a filtrarse por los medios de comunicación. Caldwell Dynamics había presentado una contrademanda contra Lark Technologies, alegando difamación, trauma emocional y abuso de agencias gubernamentales por motivos personales. Maya observaba las noticias desde la habitación de invitados, con Ellie dormido a su lado. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes de amigos con los que no había hablado en años. Algunos la apoyaban, otros estaban confundidos, otros eran hostiles. Un mensaje destacaba. Era de un número privado. Sé lo que eres. Él también lo descubrirá. No deberías estar ahí. Lo miró fijamente,
con las manos temblorosas. Preston la encontró 20 minutos después. Su expresión lo decía todo. No preguntó. Simplemente tomó su teléfono y lo desplazó. Cuando vio el mensaje, tensó la mandíbula. «Esto tiene que parar», dijo. Ella levantó la vista. «No van a por ti. Van a por mí porque no pueden tocarme sin tocarte primero». Hubo silencio entre ellos. Entonces Preston dijo, «Ven conmigo». La condujo por el pasillo hasta la sala de estar, donde habían encendido una chimenea y sonaba jazz suave de fondo. Eli se removió en el sofá, parpadeando somnoliento. Preston se arrodilló a su lado y empezó a cantar en señas, lentamente. Maya observaba, sorprendida. Sus señas eran torpes pero sinceras. «A salvo, papi». Con cariño, Maya. El rostro de Ellie se iluminó con una pequeña sonrisa. Preston se giró hacia Maya. «He estado aprendiendo en silencio porque si voy a ser el padre que él necesita, no puedo esperar a que alguien más me enseñe». No habló. Al principio no. Se le hizo un nudo en la garganta, pero cuando por fin encontró la voz, fue suave. «Ya te estás convirtiendo en eso». Esa noche, el equipo de Lionel instaló una red de vigilancia alrededor de la finca. Drones, sensores de movimiento, alarmas perimetrales de seguridad. Nadie volvería a acercarse a la casa sin ser detectado. Pero la tormenta no solo estaba afuera, estaba en los titulares, en los susurros, en los comentarios anónimos en línea. Maya se convirtió en un pararrayos silencioso, alabada por algunos, vilipendiada por otros. Corrieron rumores de que era una cazafortunas, de que había seducido a Preston por poder, de que había manipulado a una niña vulnerable. Preston intentó protegerla. Emitió declaraciones, la apoyó en cada rueda de prensa, pero algunas sombras no se podían disipar con declaraciones. Una noche, después de que un artículo particularmente cruel la llamara la criada que sería reina, Maya se sentó sola en el porche trasero, envuelta en una manta. Preston se unió a ella en silencio, ofreciéndole una taza de té. «Solía pensar que podía arreglarlo todo con dinero», dijo. «Resulta que las cosas que más importan no se pueden comprar. Hay que luchar por ellas». Dio un sorbo, con los ojos enrojecidos. «¿Crees que esto acabará alguna vez?» La miró. «No, pero creo que juntos nos haremos más fuertes». Se le quebró la voz. «¿Alguna vez te arrepientes de haberme metido en todo esto?» No respondió con palabras. Se acercó, le tomó la mano y la colocó sobre su corazón. «No», dijo simplemente, «porque me trajiste al mío». Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos, pero esta vez no eran de dolor. Eran de esperanza. Y esa noche, en el silencio de una casa al borde del escándalo, los tres, Preston, Maya y Eli, dormían bajo el mismo techo con algo que no habían compartido plenamente antes, un sentimiento de familia, frágil, ganado, pero real. La sala del tribunal estaba más fría de lo esperado, un marcado contraste con el calor emocional que latía bajo la piel de Maya. Se sentó tranquilamente junto a Preston en la mesa de la defensa, con las manos entrelazadas sobre el regazo, la respiración constante, pero superficial. Las cámaras disparaban y los murmullos se agitaban mientras los periodistas llenaban todos los asientos disponibles en la galería. Esto no era solo una audiencia, era un espectáculo. La jueza Adeline Monroe, una mujer de unos 60 años con el pelo canoso, recogido en un moño, entró y declaró la sesión. Su presencia era imponente sin ser cruel, su mazo resonó en la sala con firmeza. «Este tribunal ahora escuchará Caldwell Dynamics contra Lark Technologies», dijo con voz firme. La mirada de Maya se dirigió rápidamente hacia la parte contraria. Sylvia Warner estaba sentada con aire de suficiencia en la primera fila, su anillo de compromiso reflejando la luz como un trofeo. Allí estaba Greg Sinclair, el director de operaciones de Lark, con la frialdad de quien creía que todo era una negociación. Apenas le dedicaron una mirada a Maya, como si su papel en el caso fuera, como mucho, ornamental, pero no estaba allí para que la pasaran por alto.
Ya no. Preston se inclinó y susurró. Esperan que te inmutes. No les des esa satisfacción. Ella asintió con fuerza. Sus dedos aún temblaban, pero su corazón no. Comenzaron los primeros testimonios. La jerga legal llenó el aire. Cada lado presentaba argumentos sobre acceso a datos, filtraciones no autorizadas de horarios y el uso del sistema de bienestar como arma. Lionel Hatch subió al estrado y expuso sus hallazgos con precisión clínica. Describió el rastro digital, el acceso no revocado y los vínculos entre Sylvia y Lark Technologies. El tribunal escuchó, pero la tensión no aumentó realmente hasta que se mencionó el nombre de Maya. ¿Y qué papel jugó la señorita Maya William en alguna de estas decisiones corporativas? Preguntó el abogado contrario, con voz aguda y condescendiente. Lionel respondió con calma. Ninguno. Era empleada doméstica. Su única preocupación era la seguridad del niño. Ah, entonces, ¿por qué? Presionó el abogado. ¿Continuó involucrándose en asuntos que iban mucho más allá de su ámbito profesional? Antes de que Lionel pudiera responder, el juez Monroe levantó una mano. Señorita William, ¿está preparada para testificar hoy? Maya se congeló. Preston la miró. Es tu decisión. Ella se puso de pie lentamente, con las piernas firmes a pesar de los latidos de su corazón. Sí, su señoría, estoy lista. La sala del tribunal se movió. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Mientras se acercaba al estrado, Sylvia sonrió y Maya sostuvo su mirada sin inmutarse. Bajo juramento, Maya relató los hechos. Habló de encontrar a Eli, de los momentos de silencio que pasaron entre ella y el chico que no había hablado durante años. Ella les contó cómo aprendió sus señas, sobre la noche de la falsa llamada a la asistencia social, sobre el terror en los ojos de Eli cuando extraños entraron a la casa. ¿Y el señor Caldwell le ordenó actuar más allá de sus deberes? Preguntó el abogado de Lark inclinándose hacia adelante. No, respondió Maya, pero elegí proteger a ese chico. Lo haría de nuevo. ¿Y por qué una ama de llaves se metería en una situación tan delicada? La implicación era clara. El insulto quedó flotando en el aire. La voz de Maya no tembló. Porque aquel niño no solo tenía miedo, fue olvidado. Y sé lo que se siente. La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso la sonrisa de Sylvia se desvaneció. Maya continuó. Crecí en un sistema que nunca se dio cuenta cuando tenía hambre o cuando mi hermana no podía oír y nadie se molestó en aprender a hablar con ella. Me prometí a mí misma que si alguna vez veía esa mirada en los ojos de otro niño, no me alejaría. El juez Monroe la observó con atención. Gracias, señorita William. Puede retirarse. Cuando Maya regresó a su asiento, Preston le dio un ligero apretón en la mano debajo de la mesa. Estuviste extraordinaria, susurró. Ella no sonrió. Todavía no. La pelea no había terminado. Afuera, las escaleras del juzgado estaban abarrotadas de periodistas. Los reporteros gritaban preguntas sobre su relación con Preston, sobre los rumores de motivación financiera, sobre sus antecedentes. Maya mantuvo la frente en alto, sin responder a ninguna. Preston le puso una mano protectora en la espalda mientras caminaban hacia el coche. Dentro del vehículo, el silencio se instaló de nuevo hasta que Maya finalmente preguntó, ¿te arrepientes de haberme puesto en ese estrado? Se giró hacia ella. Ni por un segundo. Eras la persona más sincera en esa sala. Pero lo tergiversarán. Siempre lo hacen. Entonces deja que lo tergiversen, dijo Preston. No te doblegues. Esa noche, de vuelta en la finca, Eli se sentó con Maya en el solario. Estaba callado, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada perdida. Ella hizo señas lentamente. ¿Estás bien? Él dudó. Luego respondió con señas. Los oí decir cosas malas. Maya se arrodilló a su lado. No te conocen. No nos conocen. Eli asintió. Luego, con dedos vacilantes, añadió, sigues aquí. Su corazón se rompió un poco. Siempre estaré aquí. Al otro lado de la habitación, Preston observaba el intercambio. Más tarde esa noche, la invitó a su oficina. Allí, sobre el escritorio,
Había un documento grueso, en relieve, de aspecto oficial. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Mi testamento», dijo él con claridad. «Te nombro tutora. Si me pasa algo», interrumpió ella. «No lo hagas, no hables así». «Tengo que hacerlo», insistió. «No solo atacan mi negocio, van tras mi alma. Y mi alma vive en ese chico». Tragó saliva con dificultad. «¿Y si encuentran algo contra mí? ¿Y si indagan demasiado? Pues que lo hagan, porque ya has demostrado algo más contundente que una simple verificación de antecedentes». «¿Qué? ¿Que lo amas?». No había romanticismo en su tono, ningún dramatismo, solo la verdad. Y a veces eso era lo más hermoso. Más tarde esa semana se dictó sentencia. El tribunal no encontró pruebas suficientes para las acusaciones de Lark Technologies y desestimó el caso por prejuicio. Pero las palabras finales del juez fueron las que silenciaron a la multitud. «Me parece profundamente inquietante», dijo el juez Monroe, «que una empresa privada manipule los sistemas de bienestar infantil para obtener beneficios corporativos. Las acciones de la señorita Williams reflejan el más alto estándar moral, uno que haríamos bien en emular. Este tribunal la reconoce no solo como testigo, sino como protectora». La sala estalló en susurros. El rostro de Sylvia palideció. Greg Sinclair se levantó y salió antes de que cayera la reja. La prensa exterior volvió a acosar a Maya. Esta vez, las preguntas fueron más suaves, algunas incluso amables. «¿Qué se siente al ser reivindicada? ¿Te quedarás con la familia Caldwell?». Preston dio un paso al frente, protegiéndola, pero Maya no retrocedió. Se giró hacia las cámaras con la mirada firme. «No hice esto para ganar», dijo. «Lo hice porque un niño pequeño necesitaba a alguien que no se fuera». Esa noche en casa, el silencio era diferente. No estaba vacío. Estaba lleno de algo sagrado. Ellie se durmió a su lado en el sofá, con la mano entrelazada con la de ella. Preston se quedó junto a la puerta, observándolos a ambos con una mirada que ya no necesitaba explicación. La familia no siempre se forja con sangre. A veces se elige en medio del caos. A veces se demuestra en un tribunal y a veces es simplemente una mano tendida en medio de la tormenta, negándose a soltar. La mañana siguiente trajo consigo una especie de quietud que le resultó desconocida. No la quietud de la incertidumbre, sino la calma. Eso sigue después de una tormenta larga y castigadora. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas de la finca, calentando los pisos de mármol que una vez se sintieron demasiado fríos, demasiado estériles. Ahora la casa parecía vivir no con ruido, sino con paz. Maya estaba de pie en la encimera de la cocina preparando panqueques desde cero. Elí estaba sentado en un taburete cercano, todavía en pijama, observándola con la suave mirada de un niño que finalmente se siente seguro. No hablaba, rara vez lo hacía, pero hizo una seña con dedos suaves. Feliz. El pecho de Maya se encogió. Se giró hacia él y le devolvió la seña. Yo también. Detrás de ellos, Preston entró silenciosamente, con una taza de café en la mano, Ty todavía colgando libremente de su cuello. Su presencia ya no tenía la rigidez cautelosa de un gigante corporativo. Ahora había una dulzura en sus ojos que Maya no había visto cuando se conocieron. «Huele a que intentas consentirlo», bromeó ligeramente. Ella le dedicó una sonrisa irónica. «Si va a empezar el día viendo las noticias de la mañana hablando de su padre, se merece panqueques». Preston a un lado, mirando a un televisor con el sonido apagado en la esquina, donde se transmitía una entrevista en vivo. Uno de los presentadores leía los titulares en un apuntador. «El escándalo de la familia Caldwell termina con un héroe inesperado. La criada que se enfrentó a una corporación. El chico que habló a través del silencio. No van a dejar que esto pase pronto», murmuró. «Lo sé», respondió Maya, volteando un panqueque. «Pero no necesitamos que lo hagan». Ellie rió entre dientes mientras el panqueque caía perfectamente en la sartén. Era un sonido tan simple, tan pequeño, pero con peso. Era alegría, y en esta casa la alegría había sido poco común. Más tarde ese día, llegó una carta por mensajería privada. Fue entregada en mano y sellada en un sobre color crema,
dirigido a Maya. Frunció el ceño al abrirla con cuidado. Preston la observó desde la puerta de la biblioteca. ¿Pasa algo? Desdobló la carta, recorriendo con la mirada las líneas escritas a mano, y parpadeó con incredulidad. Es de la jueza Monroe, susurró. Me ofrece nominar para la asesora estatal de bienestar infantil. Pizarra. Preston dio un paso al frente, sorprendido. Eso es significativo. Dice que cree que mi experiencia, personal y profesional, podría ayudar a dar forma a las políticas futuras. Maya no respondió de inmediato. Sus dedos se apretaron alrededor del papel. No se trata solo de Ellie, ¿verdad? Es más grande que él. Hay más niños como él ahí fuera. Preston asintió solemnemente. Y no hay suficiente gente dispuesta a luchar por ellos. Por primera vez desde que comenzó toda esta terrible experiencia, Maya vio algo más allá de la mansión, más allá incluso de Eli. Vio un camino, un propósito, no para escapar de quien era, sino para convertirse en algo más. Esa tarde, los tres condujeron hasta un modesto centro comunitario en las afueras de la ciudad. El edificio era viejo, pero limpio. Sus puertas azules descoloridas daban la bienvenida. Maya se había enterado a través de uno de los abogados del programa de juicios y extraescolares para niños con discapacidades, en su mayoría con fondos y personal insuficientes. Dentro, los niños estaban sentados en círculos, algunos dibujando, otros usando tabletas con comunicación asistida. Un niño pequeño de unos 7 años tenía dificultades con las manos, intentando formar letras en el aire. Maya se arrodilló a su lado y guió suavemente sus dedos. Así, dijo en voz baja, haciendo señas con la palabra hogar. Él la repitió, con una sonrisa que se ensanchaba al acertar. Preston estaba en la puerta, Eli a su lado, tomándole la mano. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero sus expresiones eran idénticas: asombro, admiración y algo de ternura. Cuando se fueron, la directora del centro siguió a Maya. Si alguna vez has querido ser voluntario o profesor, las puertas están abiertas. Hizo una pausa y luego miró a Eli, que ahora le hacía señas a Preston. Creo que me gustaría. Esa tarde, mientras el sol se ponía y pintaba las paredes de tonos dorados, Maya estaba sentada sola en el jardín. El aroma a jazmín floreciente flotaba en el aire, mezclándose con el lejano sonido de las campanillas de viento. Sostenía la carta del juez en una mano y su teléfono en la otra. Por fin llamó a alguien con quien no había hablado en años, la hermana de su madre, la tía Lorraine. La línea sonó 2 veces antes de que respondiera una voz familiar. Maya, cariño. Se le hizo un nudo en la garganta. Hola, solo quería oír tu voz. Ay, cariño, te vi en las noticias, se lo dije a tus primos. Esa chica de ahí es mi sobrina, es Maya William, y tiene más coraje en su dedo meñique que la mayoría de la gente en todo el cuerpo. Maya parpadeó para contener las lágrimas. No pensé que llegaría tan lejos. Bueno, lo hiciste, y tu mamá estaría orgullosa. Hablaron durante casi 1 hora. La risa regresó. El dolor afloró, pero también la sanación. Para cuando se despidieron, Maya sintió que regresaba una parte de sí misma que no sabía que había perdido. Más tarde esa noche, Maya entró en la habitación del bebé. Ellie ya estaba metido en la cama, con una pequeña luz de noche encendida a su lado. Se inclinó, le besó la frente y se giró para irse. Espera, susurró. Ella se giró, sobresaltada. Era la primera palabra que pronunciaba en voz alta en meses. La señaló y volvió a susurrar. ¡Quédate! Maya parpadeó, tragándose el nudo en la garganta, y se sentó a su lado. Le tomó la mano y cerró los ojos. Abajo, Preston estaba al pie de la escalera, escuchando. Cuando Maya finalmente se unió a él, sus ojos la buscaron. ¿Estás bien? Estoy más que bien, dijo. Siento un vacío. Preston dudó. Hay algo que quiero preguntar. Inclinó la cabeza. Sé que las cosas no suelen ir así, y no quiero apresurar nada, pero me gustaría que te quedaras, no solo como personal, sino como familia. Maya contuvo la respiración. Preston,
No te pido respuestas esta noche. Solo quería que supieras que, independientemente del título que te den, te convertiste en defensor de testigos. Ya te has convertido en algo mucho más importante para mí. Apartó la mirada con el corazón latiendo con fuerza. Esto nunca se trató de amor. No, asintió. Se trataba de la verdad. Pero a veces, cuando la verdad finalmente es segura, el amor llega. En las semanas siguientes, Maya aceptó la nominación del juez. Se unió a círculos de defensa, viajó con Preston y LEA a reuniones comunitarias y comenzó a diseñar currículo inclusivo para escuelas. Su historia se difundió silenciosamente, con respeto, no como un cuento de hadas, sino como un recordatorio de que a veces no son los poderosos quienes cambian el mundo, sino quienes se atreven a preocuparse cuando nadie más lo hace. Una mañana de primavera, casi un año después, una foto enmarcada reposaba sobre el escritorio de la oficina de Preston. Mostraba a Maya y Ellie sentados bajo un árbol, con la luz del sol filtrándose entre las hojas, ambos riendo con desenfreno. Sobre la imagen, en pequeñas letras grabadas, se leía: «La familia es el lugar donde estalla la tormenta». Y debajo una simple cita de la propia Maya: «La justicia no siempre es ruidosa. A veces, simplemente se trata de aparecer y quedarse».